Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 12 al verso 18. Y ahí está el tema que vamos a estar estudiando hoy. Una iglesia incompatible. Una iglesia incompatible. Ese es el tema. Amén. Gloria a Jesús. El Señor es bueno. Él está con nosotros, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. En cada creyente, en cada cristiano, aquella persona, hermanos, que camina con Él, hay seguridad de que Dios está con él. ¿Por qué le puede sentir? ¿Cuándo y dónde? Donde sea. ¿Cuándo? Pues en todo lugar. ¿Sí o no? Estamos en nuestros hogares y ahí clamamos a Dios, ahí cantamos a Dios y nosotros sentimos la presencia de Dios. ¿Quién de nosotros no ha llorado en su hogar cantándole al Señor? Y no por tristeza, sino por lo que se siente al momento de cantarle a Dios. ¿Quién de nosotros no ha derramado lágrimas al momento de orar al Señor en nuestros hogares? ¿Verdad? No porque estemos con algún dolor, sino porque sentimos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿O no? Si alguien ha sentido esto, es porque la comunión con Cristo es una. Amén. El que no siente esto, pues yo le animo a reconciliarse con el Señor, ¿verdad? Acercarse a Él, porque Él quiere estar cerca de nosotros también. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El Señor quiere estar cerca de nosotros. La decisión la tomamos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces leemos la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Puede sentarse. Gloria al Señor. Vamos a aprovechar los minutos que restan para hablar de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces decíamos del tema, una iglesia incompatible. Una iglesia incompatible. Recuerda el tema. Gloria al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un mundo o en una sociedad, y digo a nivel mundial, totalmente humanista. Ese es el mundo que ahora tenemos. Esa es la sociedad y esa es la mentalidad de la gente de afuera. Un mundo, una sociedad humanista. Ahora vamos a explicar acerca de ello, porque cuando hablamos de humanismo pensamos claramente, ¿verdad?, lo que pasó en el Edén, en el capítulo 3 del Génesis, verso del 1 en adelante, donde aparece la serpiente hablando con la mujer y hablándole del humanismo, porque ese es el propósito de Satanás. Y la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos la religión que el mundo viviría sería el humanismo. Yo no sé si usted ha escuchado hablar acerca de la nueva era. Y aunque la nueva era no es vista como una religión, porque no es reconocida como una religión, pero es aceptada por las religiones. ¿Por qué? Porque la nueva era trae esto que hemos mencionado, el humanismo, de tal manera que la nueva era eleva al hombre a la posición de Dios. Amén. Las leyes que nosotros tenemos en este país y las que se están implementando en muchos otros más son leyes humanistas. Amén. Ya no es tanto el asunto de tolerancia, porque cuando hablamos de tolerancia podemos hablar de esto. Bueno, tú quieres vivir de esa manera, no te digo nada, pero tampoco tú me digas nada a mí. O tolerancia es: yo no estoy de acuerdo con tu vida, vive tu vida como tú quieras, pero yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Ahora, se habla de la tolerancia, pero no es la tolerancia que ellos piden o exigen. Porque si una persona está en desacuerdo con la vida de otra, ya esa persona es una persona, o ya sea homofóbico, ¿amén?, bueno, o cualquier otro aspecto o área que no esté de acuerdo con la otra persona, y la otra persona ya puede quejarse y acusarte a ti de que tú no estás de acuerdo con el estilo de vida que esta persona está llevando, y te puede llevar a los tribunales o te puede llevar a la cárcel.
Ese es el mundo, el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy. Y esto es nada más y nada menos que humanismo. Ahora, ¿por qué el tema de la iglesia incompatible? La iglesia en esta sociedad, la iglesia en este mundo, debe de entender su rol como pueblo o como iglesia. Hermano, rol que no debe de cambiar porque lo demás cambió. Amén, hermanos. Vida que no debe de cambiar porque las demás vidas cambiaron. La vida de la iglesia sigue siendo la misma vida que Cristo enseñó hace más de 2000 años. Por eso es que la iglesia en este tiempo es una iglesia incompatible. Amén, hermanos. Incompatible, no puede, no encaja en el estilo de vida que este mundo está llevando. La iglesia no encaja, y por eso, como la iglesia no encaja en este estilo de vida, por eso nosotros no somos bien vistos ni queridos en este mundo. Amén, iglesia. Por esa razón en todo momento sufrimos acechanzas, qué decir, señalamientos, ¿verdad? Porque el estilo de vida suyo no encaja con el estilo de vida de este mundo. Amén, hermanos. Entonces, cuando hablamos acerca del humanismo, hay un término que se conoce como antropocentrismo, ¿verdad? Y esto es la doctrina que en el pleno de la epistemología, como se conoce, sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas. Y por el otro lado, en la ética, defiende que los intereses de los seres humanos o del ser humano son aquellos que debe recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. De esta manera se puede describir el humanismo, de esa manera. O sea, ahora, si usted puso cuidado en lo que yo leí o lo que dije, usted se dio cuenta de que aquí lo que vale es lo que el hombre piensa y quién es el hombre. Lo que Dios diga o las leyes de Dios, a esta gente los tiene sin cuidado porque no tiene ningún valor. Ricky Marty hace algún tiempo dijo que la Biblia no tendría que tener esa autoridad que muchos países o autoridades dicen que la Biblia tiene. Es un libro como cualquier otro libro y no deberíamos, dice él, prestar la atención que se le está prestando a la Biblia. Ahora, ¿por qué él dice eso? Porque el estilo de vida de él va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Ellos quieren vivir humanamente en su humanismo, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos creen, eso es lo que se tiene que respetar, y no hay ninguna otra norma más la que ellos piensan. No hay ninguna otra norma que se debe de prestar atención, sino solamente a lo que ellos piensen como seres humanos. Y este humanismo, lamentablemente, ha entrado en la esfera cristiana. Y yo no digo, ¿verdad?, en la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor permanece santa, esperando al Señor. Esa iglesia que se va con Cristo. Ahora, si usted no se consciente de parte de esa iglesia que se va con Cristo, es su problema. Pero yo sé que hay un pueblo que le está esperando a él. Bueno, si ustedes quieren quedarse, quédense. Pero yo sé que hay una iglesia que le está esperando. Amén, hermanos. ¿O ya creyó usted lo que dijeron? ¿O es parte usted de la iglesia que se va? Contésteme, hermano, no tenga miedo. ¿Es parte de la iglesia que se va o que se queda? ¿Que se va o que se queda? Bueno, entonces, ¿por qué esa cara triste? Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, por eso estamos aquí. Y le estamos alabando su nombre y estamos glorificando su nombre. No estamos perdiendo el tiempo en este lugar. Sea bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, vemos que en el Génesis, Satanás, a través de la serpiente, habla con la mujer y le dice con que Dios os ha dicho que no coman del fruto de los árboles. La mujer le dice no, que podemos comer de todos, menos del que está en medio del huerto. De ese fruto no podemos comer.
Entonces Satanás presenta el humanismo y le dice, no, no es cierto, sino que sabe Dios que el día que coman de él, van a ser igual que Dios. Ese es el humanismo. Cuando todo está centrado en el hombre, en el ser humano. Y eso es lo que trataba de descifrar, entender la filosofía platónica, la filosofía griega y la mayoría de todos los filósofos que han existido a lo largo de la historia del ser humano, desde el momento que existe el estudio en la filosofía, o lo que se centra, ¿verdad?, al humanismo, a lo que es el hombre, y tratar de entender qué es el hombre. Entonces, la palabra del Señor también nos enseña que esta es la doctrina que el enemigo traería en los últimos tiempos, el humanismo. Vuelvo a decir, cosa que nosotros estamos viendo ya en nuestros tiempos, viéndolo en el mundo porque le pertenece a Satanás, pero él quiere traerlo a la iglesia y que la iglesia crea que nosotros somos superpoderosos, que nosotros somos superhéroes sin necesidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Y les decía que este es un problema porque ahora escuchamos oraciones que antes no escuchábamos en la iglesia del Señor. Antes escuchábamos esas oraciones sencillas, quizás, tal vez no con ese esplendor de palabras, pero eran oraciones que reconocían a Dios como el Supremo y Dios Todopoderoso y nosotros los necesitados delante de Él. Oraciones de ruego delante de Dios. Ahora se escuchan oraciones autoritarias en el sentido de que se le dan órdenes a Dios. Amén. Como aquellas famosas oraciones que circularon mucho en las redes, ¿verdad? De aquella señora cantante que decía, o aquel otro señor cantante que decía, no aceptamos un no. Pidiendo por la salud de aquel hermano que murió. No aceptamos un no, y no aceptamos un no porque ya declaramos nosotros sanidad sobre él. Y como ya declaramos nosotros sanidad sobre él, entonces de ti no aceptamos un no. ¿Qué es lo que tendría que hacer Dios en semejante caso? Porque son personas de renombre que con sus cánticos nos hacen llorar a moco tendido a nosotros, que con sus alabanzas nos llevan a la gloria. ¿Qué tendría que hacer Dios ante esta petición de estas personas tan reconocidas? Dios sería injusto en hacerlos quedar mal, porque ellos quedarían muy mal si Dios no responde con un sí. Amén. Dios tenía que responder con un sí. Pero ¿sabe por qué Dios respondió con un no que ellos no aceptaban? Porque Él es Dios. Y Él hace lo que Él quiere hacer, cuando Él lo quiere hacer y donde Él lo quiere hacer. Y no hay nadie, ni arriba, ni en esta tierra, ni debajo de esta tierra, que pueda darle órdenes a Dios, porque Él es el Dios supremo, Dios todopoderoso. Le alabamos, iglesia. Y a ese Dios venimos a glorificar a este lugar. Un Dios que lo tiene todo para nosotros, pero nosotros venimos a pedirle a ese Dios. Un Dios que merece toda honra y toda gloria, y venimos a atribuirle a Él toda honra y toda gloria porque Él se lo merece, porque hemos entendido que no hay otro igual que Él, que no hay otro Dios tan poderoso como Él, y que Él es supremo y que Él no depende de nadie para estar sujeto a alguien. Gloria a Dios, un Dios que es tan grande y maravilloso. Un Dios que se mueve en misericordia. Y esto es lo que esta clase de gente no ha entendido todavía. Porque el humanismo ha entrado. Eso es humanismo, por si no lo sabía. Humanismo que escuchamos atrás de los púlpitos. De personas que tienen algún título o nombre de ministerio. Pero el humanismo se desborda hasta por las narices de ellos. Amén. O como aquellas oraciones, ¿verdad?, que usted escucha: yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo arrebato, y yo aquí, yo allá. Humanismo, porque todo está centrado en el yo de la persona. Amén, hermanos. Hoy se escuchan oraciones que antes no se escuchaban por la mañana. Oraciones donde la persona dobla sus rodillas y le da gracias a Dios por un nuevo día que le ha dado.
y le pide misericordia a Dios para que le guarde en el transcurso de ese día, y que las labores o lo que va a hacer en ese día lo encomienda en las manos de Dios, para que Dios le guíe y que Dios le libre de todo peligro, porque el enemigo intentará en ese otro día quitarle la vida o poder llevar acechanzas para desviarlo del propósito de Dios. O sea, en otras palabras, se encomienda en las manos de Dios. Ahora las oraciones que en algunos casos escuchamos es: en este día yo declaro, yo suelto una bendición sobre tu vida y recíbela. Y luego hay otro grupo de gente ignorante que se hace llamar cristiano, diciendo: yo lo recibo, amén, es para mí, amén, amén, yo lo recibo. Usted ve cómo estamos nosotros en este tiempo viviendo, donde el humanismo se está desbordando, pero la iglesia, la Biblia, el evangelio no es compatible al humanismo. Amén. No somos compatibles, no compartimos esa teología, no compartimos esa doctrina, no compartimos esa filosofía, no compartimos esa idea. Amén, hermanos. Amén, hermanos. O ustedes de esas personas que se levantan en lugar de orar y pedir misericordia a soltar palabras. Ven, no le vaya a estar hablando a cristianos humanistas en esta hora, y entienda el propósito de Dios por este mensaje. Tenemos que depender de Dios, hermano. Nosotros somos necesitados de la gracia de Dios, y Él es el que tiene esa gracia que nosotros necesitamos. Amén, iglesia. Entonces, el humanismo centra todas las cosas en el mismo ser humano. El ser humano lo puede hacer todo sin necesidad de Dios. Y vuelvo a decir, lo que el enemigo movería en este tiempo es el humanismo, de tal manera que nosotros encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y ahí menciona el propósito de Satanás en los últimos tiempos: sentar a un hombre en el lugar de Dios. ¿Sí o no? Si quiere vamos ahí, para que no se me quede viendo así. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Busquemos el verso 13, por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, siga leyendo, por favor. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. De culto. Vamos a detener tantito un momento ahí y luego continuamos. Si usted nota, ahí el enemigo está levantando al hombre en contra de Dios, poniendo al hombre en lugar de Dios. Ahora, sigamos leyendo, terminemos el pasaje, el versículo. ¿Qué dice? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Humanismo. Ese es el propósito del enemigo. Y él lo está trabajando ya en esta sociedad, en este mundo, en cualquier lugar que usted vaya. Y vuelvo a decir, esto ha afectado a mucha gente que se hace llamar iglesia del Señor, pero no es parte de la iglesia del Señor. ¿Alabamos, hermanos? No es parte de la iglesia. Sí, están dentro de la esfera, pero no es parte porque no están en el cuerpo. ¿Sí me explico? Amén, hermanos. Esto lo escuchamos muy común nosotros, ¿verdad? En la radio, lo escuchamos muy común en la televisión. Esto lo oímos nosotros a diario, de personas que por el simple hecho de creerse hijos de Dios, piensan que pueden mandar a Dios o darle, órdenes a Dios, y esto es incorrecto. Ya no se escuchan aquellas oraciones como las de Job, no son tan comunes. Amén, hermanos. Ya no son tan común el reconocer quiénes somos. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Imagínese a Job arrebatándole su familia al diablo. Yo te arrebato mi familia, te arrebato mi futuro, te arrebato mi dinero,
te arrebato las riquezas, te arrebato aquí y te arrebato allá. Escuchamos a Job haciendo eso. Ni siquiera lo menciona. Porque ese animal no tiene arte ni suerte en este asunto de la iglesia. Aquí el trato es directamente con Dios. Amén, hermano. Y no pasa absolutamente nada sin que Dios lo permita en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ahora, si ese animal se quiere meter llevando ataques o problemas, claro que tenemos autoridad en Cristo Jesús. La Biblia dice que nos sometamos bajo la poderosa mano de Dios y resistamos firmes al enemigo, y Él va a huir de nosotros. Eso dice la Escritura. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Esto es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿tenemos autoridad? Claro que tenemos autoridad. ¿Y podemos usar esa autoridad? Claro que podemos usar esa autoridad. Pero recuerde la autoridad que el mismo arcángel Miguel usó en el momento de la disputa con el diablo. Amén, hermanos. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo? El Señor te reprenda. Eso es lo que le digo. ¿Quién es el grande y poderoso? Cristo. Es Dios. Es Dios. Dios. Amén, hermanos. Si nosotros estamos en Él, con Él lo podemos todo, en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Que cuando pidiéramos a Él, lo pidiéramos en su nombre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre será hecho. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La vida del cristiano, el cristiano mismo, depende de Dios. Nuestra vida depende de Dios. Usted no tiene lo que tiene porque usted es inteligente o es más inteligente que los demás. Usted tiene lo que tiene porque Dios le ha bendecido y ha tenido misericordia de usted. La gracia de Dios, el favor de Dios en nuestras vidas. Este es un problema cuando la gente piensa que no necesita a Dios, que no necesita buscar a Dios y ser cristiano al mismo tiempo. Es imposible. Es imposible. Tratar de vivir la vida cristiana sin Cristo es imposible. Nadie puede ser cristiano sin Cristo. Amén, iglesia. La Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nadie puede ser nueva criatura si no está en Cristo. Ahora, sí tenemos mucha gente congregante en las iglesias. Sí hay mucho pueblo que se cree cristiano, se cree nacido de nuevo sin Cristo. Aquí hay un problema bastante serio en la vida de estas personas, porque si no están en Cristo, no son cristianos. Son congregantes nada más, pero no son cristianos. Para tener una vida nueva, tenemos que estar en Cristo. Si no, no hay vida nueva. Seguimos siendo los mismos viejos de antes. Alabamos, iglesia. Gloria al Señor. Otra evidencia más del humanismo de este tiempo que ya estamos viviendo es Apocalipsis, capítulo 13, del verso 16 al verso 18. Vamos ahí, por favor. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 66, ¿verdad? 666. Y si usted ve ahí, bueno, el número está escrito en letras, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero el original tuvo que haber estado escrito en números, no en letras. ¿Por qué? Porque el número representa al hombre, o sea, el número 6 representa al hombre, o es el número de hombre, ¿sí o no? Lo dice la Biblia.
Esté atento al número porque es número de hombre. Ese es el número del hombre. El número 6 es el número atribuido al hombre. Ahora, en la gramática, por ejemplo, cuando por lo menos estudiamos o vemos lo que es el lenguaje hebreo, que en ese tiempo era corto en letras, en palabras, y en algunas ocasiones para poder hablar de cercanía tenían que repetir 2 veces o 3 veces la misma palabra, o elevar, mejor dicho, quizá algo de considerarlo sagrado, sublime, alto, grande, lo repetían en varias ocasiones, como la palabra santo, que dice que aquellos seres en el cielo le dicen santo, santo, santo. 3 veces encontramos la palabra. Y no es que Dios sea 3 veces santo, Dios es infinitamente santo. La santidad pura es Dios, Dios es santo. Y no es que, vuelvo a repetir, que Dios sea 3 veces santo, no, Dios es más que 3 veces santo. Pero es la forma hebrea de poder entender lo sublime, lo grande, lo alto y la santidad de Dios. Bueno, los ángeles son santos, sí, porque no han pecado, pero Dios es más santo que ellos. Y por eso es que estos seres le están diciendo a Él, santo, santo, santo. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Ahora, cuando usted leyó acá en la Biblia que dice que el número es 666, que sería 666, como lo escribiría Juan. 666. Amén, hermanos. Y si el número 6 representa al hombre, Juan está diciendo hombre, hombre, hombre. Amén. En lugar de que el hombre esté diciendo santo, 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 en alabanza a Dios, el humanismo dice hombre, 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 poniendo al hombre en lugar de Dios. ¿Y entendemos esto? Ahora, recuerde lo que leímos también en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 en adelante, acerca de ese personaje que el mismo diablo lo sentará en el trono de Dios y se hará pasar por Dios, ¿verdad que sí? Humanismo. Ese es el propósito del enemigo, ese es el propósito del diablo. Y vuelvo a decir, este humanismo ha afectado a muchos pueblos, ha afectado a muchos predicadores. El humanismo, el yo. No hay nadie más santo que yo. Nuestra iglesia es la más santa. Nuestra denominación es la más santa, nuestra doctrina es la mejor, nosotros somos los mejores, los demás no son nada, nosotros sí. Ese es humanismo dentro de la iglesia o en esta esfera cristiana. Ahora, a mí no sorprende nada de eso, porque ese es el propósito del enemigo, ese es el propósito del diablo. Que de repente nosotros veamos dentro de la congregación personas que se creen más que otros, o por lo que tienen, o por cómo son usados por Dios. A mí no me sorprende esto, porque ese es el propósito del diablo. Ese ha sido el propósito del diablo desde el principio, el menospreciar a otros. Ese ha sido el propósito del enemigo desde el principio. Pero la iglesia no es compatible a esto. La iglesia no es compatible con esta doctrina. La iglesia no es compatible con esta enseñanza. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Sí. Porque incluso Dios dice que al soberbio, al altivo, Él lo mira de lejos. Ni siquiera le presta atención. Lo mira de lejos. Y si en algún momento Dios presta atención, es porque más adelante le va a pedir cuentas. Pero para inclinar su oído, escucharle y responderle, no. Dios no pierde su tiempo con gente rebelde. Dios no pierde el tiempo con gente altiva. Dios no pierde el tiempo con gente prepotente. ¿Ven? Dios se enfoca en los humildes. Dice que al clamor de los humildes Él inclina su oído.
Amén, hermanos. Y los defiende, dice la Biblia también. ¿Verdad que sí, hermano? Así que la iglesia del Señor está compuesta de personas, hombres y mujeres humildes, que han entendido que somos nada si Dios no está con nosotros. Amén. ¿De dónde Dios nos sacó? Solo piense de dónde Dios lo sacó a usted. Y usted va a ver que comparado a lo que es hoy, pues usted ve que antes usted era nada. Usted o nosotros somos algo ahora, somos lo que somos, como dijo el apóstol Pablo, para gloria de Dios, para gloria de su nombre. De hecho, en Efesios el apóstol Pablo escribe a la iglesia y dice que nosotros fuimos llamados para alabanza de su gloria, no la nuestra, sino la gloria de Él. Fuimos llamados para darle gloria a aquel que gloria merece. Fuimos llamados para darle honras a aquel que honra merece. Fuimos llamados para exaltar a aquel que más grande y más alto que todos. El Dios que merece la gloria y la honra de un pueblo redimido. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Entonces veíamos que lo que se conoce como un superlativo del hebreo, y es por eso que Juan escribe 6, 6, 6. Y vuelvo a repetir, como el 6 representa al hombre, eleva al hombre en la posición de Dios. Y por eso la Biblia dice, pongan oídos, presten atención al número. Es el número del hombre, el número del humano, el número del humanismo. Ahora, vuelvo a repetir, lo estamos viviendo hoy. Amén, hermanos. Sí. Imagínense si hubiéramos escuchado esto de alguno de los apóstoles, de Pablo, digamos. Que Pablo, como ser el último de los apóstoles escogidos, no hablara de él como un abortivo que está fuera de tiempo. Ni tampoco Pablo dijera que es el más pequeño de todos los apóstoles. Imagínense que Pablo dijera, como yo soy el último, yo soy el mejor, a mí Dios me ha encomendado una misión mayor que la de los demás, porque los demás son judíos como yo, pero ellos se encargaron del pueblo judío, pero a mí me manda a todo un mundo de no judíos, gentiles, griegos, como se les conociera en ese tiempo. Amén, hermanos. Bárbaros, escitas, como se le llame la Biblia en muchas ocasiones, al pueblo no judío. Y me ha encomendado la gran misión, y yo soy un predicador que he evangelizado continentes completos. El Asia Menor no ha quedado sin escuchar palabra de Dios. Yo he establecido iglesias por toda el Asia Menor. Yo he salido a predicar, he llegado a lugares muy distantes y Dios me dijo, no encontramos a Pablo diciendo esto. No encontramos al apóstol Pablo diciendo esto, sino alabando a Dios, honrando a Dios y diciéndonos que de lo más vil y menospreciado escogió Dios, y que la sabiduría de los sabios fue puesta en vergüenza, porque Dios exaltó al humilde, aquel que no tiene quizás el conocimiento de un filósofo de la época, de un sabio de la época, pero fue tan inteligente de recibir a Cristo como Salvador personal de su vida, y que tiene tan impregnado a Cristo y que vive a Cristo, que es capaz de morir por Cristo, de dar su vida por el Evangelio, de dar su vida por la vida cristiana. Gloria al Señor. Ese es el cristianismo que Dios quiere. Dispuestos a todo. Amén, iglesia. No solamente creernos que somos cristianos porque, bueno, venimos a la iglesia, o bueno, porque hacemos una oración, gracias Padre, porque me ha escuchado. Padre, si solo te acordaste de Él en este momento, Padre, y que cuando te toca dar testimonio de Él, no das testimonio de Él. Amén, iglesia. Oiga, así viven muchas personas engañadas. El hecho de hablar de la Biblia a nadie lo hace cristiano. Amén.
El hecho de ser congregantes a nadie lo hace cristiano. Tú te congregas porque eres cristiano. Si no, no vinieras. ¿O no? Amén. La santidad en tu vida no la da lo que tú haces. La santidad en tu vida la dio aquel que murió por ti. Porque dice la Biblia, ¿quién es el que santifica? Es Dios. ¿Quién es el que justifica? Es Cristo. Amén, hermano. La santidad, y yo quiero que escuche bien esto, porque yo no quiero que luego se digan otras cosas. Escuche bien. La santidad no te la da la falda larga, hermano. La santidad no te la da la ropa que cubre tu cuerpo, hermano. Tú cubres tu cuerpo y usas la falda como la usas porque tú ya eres santo. Y como Dios te colocó en la santidad, tú permaneces en santidad. Porque la palabra santo es separado, apartado para un trabajo. Ahora, si Dios te separó y te apartó para su gloria, por eso es que tú vives el evangelio que vives. Y por eso tú te vistes como te vistes. Por eso es que para mí es absurda, aunque hayan sido predicadores famosos que hayan usado esta frase, ¿de qué sirve tener la falda larga y la lengua larga también? ¿De qué sirve que no te pintes y tener una lengua larga? Ellos tratan de justificar la vida de desgracia que vive mucha gente. Amén, hermanos. ¿De qué sirve que te cubras todo tu cuerpo, pero si con tu lengua? Eso es tan ignorante que cómo puede una persona aferrarse a esta simple comparación para vivir de la vida de la manera que quiere vivir la vida. Amén. Vuelvo a decir, usted no se viste así porque usted quiere ser más santo. ¿Sí me explico? Usted no se viste así porque usted quiere ser más santo. Usted se viste así porque es santo ya. Amén. Porque ya Dios nos ha santificado. Y si no nos consideráramos santos delante de Dios, o santificados y justificados, pues viviéramos la vida como viven aquellos locos afuera. Amén. Claro. ¿Por qué se viste así? Bueno, porque parte de la santidad es lo que dice Pablo. Pudor, modestia, ¿qué más dice? Decoro, pudor y modestia. Amén, hermanos. Vuestro atavío no sea el externo. Menciona la Escritura esto, ¿verdad? Y hace una comparación de la gente que vivía afuera y de la iglesia en Cristo Jesús. Sino el de una vida santa. Y hace una comparación a aquellas santas mujeres. Amén. Santas mujeres. ¿Por qué las mujeres vivían de esa manera? Porque había santidad en ellos, así de sencillo. ¿Por qué, aunque a usted le critiquen y digan todo lo que digan, usted permanece en su convicción de vida? Porque quien le diga, mira, hazte unos retoquecitos en tu face, esos labios están muy pálidos, ponte color. Usted no lo hace, ¿sabe por qué? No es porque para que usted se vea más santa sin la pintura. No, es porque usted ya es santa. Por eso lo hace. Porque no va a contaminar su vida espiritual. Por eso lo hace. Porque sabe y ha entendido la obra que Dios ha hecho en su vida. Por eso lo hace. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así dice Dios. Nueva criatura es. Y alabamos. Así es que la santidad de nuestras vidas no es una opción. La santidad en el pueblo, en la iglesia del Señor, no es una opción. La santidad no es una opción. Amén. La santidad es una condición. No es anuncio, bueno, que ahora soy cristiano, ahora pues ya no me tengo que así vestir.
Ni tengo que usar faldas cortas o andar enchorado o andar enseñando el cuerpo afuera. Porque ahora yo soy cristiano. No. Es que ha venido el cambio a su vida, porque ahora usted no está en el mismo lugar. Porque ahora usted está en Cristo. Por eso decía, la santidad no es una opción, es una condición. Si usted está en Cristo, usted es santo. Y si usted está en Cristo, usted, su testimonio, su manera de hablar, su manera de vestir, lo que pueda señalar la conducta de una persona, es diferente. ¿Sabe por qué? Porque usted está en Cristo Jesús. El que no está en Cristo Jesús anda como quiere. Amén. Puede decir que es hijo de Dios, pues que lo diga. Cada quien es libre de decir lo que quiera. Pero a mí la Biblia me dice que el que está en Cristo tiene una vida nueva. ¿Sí o no, hermano? Tiene una vida nueva. Y si la gente ya se quiere justificar de que, ay, ¿de qué me sirve andar así, sin la lengua? Pues que lo hagan. Pero usted ha entendido que el que es santo, hasta su manera de hablar ha cambiado. Amén, hermanos. Otra de las cosas que implica la santidad, por eso es que la iglesia es incompatible al estilo de vida de este mundo. Por eso es como decía el otro día, mire, al verdadero cristiano lo odian, no lo quieren. ¿Por qué cree que están demandando un pastel para una boda gay? ¿Por qué creen? Porque es que no quieren, al verdadero cristiano no lo quieren. Porque el verdadero cristiano no es compatible a estas cosas, hermano. Y va a decir no, cueste lo que cueste. Va a decir no, pase lo que pase. Va a decir no, ateniéndose a las consecuencias que vengan. ¿Sabe por qué? Porque tiene una vida nueva en Cristo. Por eso no es compatible al estilo de vida de este mundo. Y alabamos, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? No es compatible. Los de ellos, que aunque estén dentro de la esfera cristiana, a los de ellos los premian, a los de ellos los invitan a sus fiestas, ¿sí o no? Allá los va a ver en los Grammy, y los va a ver en todos esos, dijeran allá el buen salvadoreño, pero por allá por el monte, a esos buchunches. Sí, buchinches, pero allá dicen buchunches. A esos molotes, dijeran en otra. ¿Por qué cree que a un verdadero cristiano no lo invita? Porque saben que no va a ir. Pero el que no lo es, el que ellos saben que es parte de ellos, ahí está metido con ellos. La iglesia debe de saber esto, hermano. La iglesia debería de reconocer estas cosas. El que está en Cristo tiene nueva vida. El que está en Cristo no fue llamado para que fuera del mundo a recibir premios. El que es de Cristo sabe que ha sido llamado para predicar la verdad del Evangelio. Le guste a la gente de afuera o no le guste a la gente de adentro o no le guste. Pero la palabra tiene que ser predicada. Esto le dijo Pablo a Timoteo, ¿sí o no? A tiempo y fuera de tiempo. Esa es la traducción que nosotros tenemos. Pero Dios nunca llega fuera de tiempo. Eso es imposible. Que a Dios se le pase la hora y porque llegó tarde, llegó fuera de tiempo. Que a Dios se le olvidó y tuvo que llegar. Mira, vine, se me olvidó, pero vine. Ni cuando Lázaro había muerto, ya tenía varios días de muerto, Cristo llegó fuera de tiempo. Amén. Entonces, la palabra correcta sería, ya sea que te quieran escuchar o no te quieran escuchar, predica la palabra. A tiempo o fuera de tiempo. Que te quieran escuchar o no te quieran escuchar, predica la palabra. El cristiano verdadero, el que está en Cristo, sabe cuál es su llamado, para qué fue llamado, y no solamente para hablarlo, sino para dar ejemplo de vida. Alabamos, iglesia. Gloria. Por eso yo decía, mire, la santidad no es una opción de vida, es una condición de vida.
La Biblia dice que el Padre nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Condición de vida. ¿Está en Cristo usted? Entonces usted es diferente, con seguridad. Si está en Cristo, usted es una nueva criatura. Es diferente a lo que usted fue sin Cristo. Amén, hermanos. ¿Por qué entonces nosotros como iglesia somos santos? ¿Por qué? ¿Para qué somos santos? ¿Nada más para usar el vestido largo o usar ropa que nos cubra el cuerpo? Es para eso, porque la santidad no se limita en la ropa, hermanos. Amén. Sino en un estilo de vida, en una condición de vida. ¿Sí o no? El apóstol Pablo dice: quítese de vosotros toda hipocresía, murmuración, enemistades, pleitos, ¿verdad que sí? Ahí se conoce el que está en Cristo. Ahí se conoce el que está en Cristo. Hay una lista, pudiéramos mencionar fornicación, adulterio, lascivia, ¿verdad que sí? Cosas que la Biblia enumera que son obras de la carne. Pero muchas veces señalamos estas cosas como lo único. Pero la gente muchas veces vive empleitados dentro de la misma iglesia. Personas así todavía no están en Cristo. Amén. Porque el que está en Cristo ya se le quitó todo eso. Alabamos. Ahora, vamos a volver al versículo donde dimos inicio. Gloria al Señor. Capítulo 2, verso 12 en adelante. ¿Lo tenemos? Filipenses capítulo 2, verso 12 en adelante. Por tanto, amados míos, oiga esto, como siempre habéis obedecido. Entonces, usted y yo fuimos llamados ¿para qué, hermano? Para obediencia. Para obediencia. Alguien puede decir: bueno, yo obedecí, eso ya quedó en el pasado. ¿Verdad que sí? Yo obedezco, bueno, mientras dure el presente. Yo obedeceré, bueno, de aquí a un tiempo más. Pero el cristiano fue llamado a obediencia, y esto indica todo el tiempo. Amén. No es que yo voy a obedecer, no es que yo estoy obedeciendo, sí, pero ¿de aquí a cuánto tiempo? Usted fuimos llamados para obediencia, para obedecer. El que no obedece no es de Dios, no está en Cristo. Amén, iglesia. Bueno, continuamos. Dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, porque tu obediencia no se ajusta a la presencia de alguien, de otro hombre, de algún hermano, algún conocido. Bueno, ahora en el trabajo yo voy a tratar de contenerme, a ser obediente porque aquí está fulano. Pero cuando no está fulano, ¿qué pasa? Dejas de ser obediente. Pero la vida del cristiano no es así, sino en una obediencia permanente, todo el tiempo, todo momento. Amén, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo dice: no solamente en mi presencia, porque tú no eres obediente cuando estás en presencia de alguien que te conoce. Tú eres obediente porque estás en presencia del Dios que es santo, del Dios todopoderoso que te está observando, que te está viendo lo que en verdad tú eres. Amén, iglesia. Muchas veces somos obedientes porque fulano puede estar cerca ahí, y que no me oiga las malas palabras que a veces digo, porque entonces va a pensar mal de mí. Es que ya eres malo, aunque no lo piense aquel, ya estás viviendo mal. Amén. ¿Sabes por qué? Porque ese humano un día va a morir, pero Dios nunca muere. Y lo peor de todo es que estaremos delante de Él. Imagínense esta gente que se escondieron de fulano, pero nunca
tomaron en cuenta a Dios. ¿Y alaba? Por eso es que la iglesia no es compatible al estilo de vida del mundo y lo que el mundo quiere presentar y ofrece para que la iglesia viva. Porque quieren condicionar la iglesia. ¿Sí o no? Usted va a predicar esto, esto no lo puede hablar, cuidado con decir esto, porque entonces se mete en problemas, porque aquí hay una ley ya que prohíbe que usted diga esto. La palabra sigue siendo palabra de Dios. La Biblia sigue siendo la Biblia, la inspiración del Espíritu Santo. Y esto no va a cambiar aunque las leyes cambien. Amén. Porque Sodoma y Gomorra hayan cambiado, Dios no cambió su punto de vista y su santidad. Dios siguió siendo Dios el mismo, el que no cambia, el que en Él no hay sombra de variación. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y como a santidad fuimos llamados, Dios no cambia su palabra y su propósito para aquellos que han sido llamados por Él. Usted y yo fuimos llamados a vivir una vida en santidad delante de Dios. Porque esto no es una opción, bueno, yo tengo que hacer esto porque si entonces no me salvo. Si estoy en Cristo soy salvo. Y como soy salvo tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Y mi vida ya no es en borrachera, ya no es en lascivia, ya no es en fornicación, ya no es en adulterio, ya no es en pleito, ya no es en amargura, ya no es en rencor, porque yo tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso vivimos la vida en santidad, porque no es una opción a la que yo escogí y bueno, tuve que aceptar esto, no. Es algo a lo que nosotros fuimos llamados. Si usted fue llamado por Dios, fue llamado a obediencia, a santidad delante de Dios. Amén, hermanos. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, ¿qué dice? En vuestra salvación con temor y temblor. Si usted nota, la salvación es presente. Ya somos salvos, pero tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Amén. ¿Cuántos son salvos? ¿O va a esperar de aquí que venga el Señor para ver que el Señor... Porque eso es lo que dicen muchos cristianos. Allá en el final todos lo veremos. Cuando sea el rapto, ahí vamos a saber la verdad. Bueno, ¿qué pasa? La verdad la sabemos ya. Y esta verdad nos ha hecho libres. Y como nos ha hecho libres, Dios nos ha dado el regalo de la salvación. La palabra de Dios dice que todo aquel que recibe a Cristo como Dios y Señor, Dios le da el regalo de la salvación. Porque Cristo es el regalo. Él es la salvación. Amén. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y aquí viene esa otra teología, ¿verdad? De que, bueno, nosotros no hagamos nada porque aquí dice que es Dios el que lo hace todo. ¿Verdad? Dios es el que produce en mí el buscarle como el no buscarle. Si yo no le busco es porque Dios no quiere que yo le busque. O Dios no pone en mí el deseo de poder buscarle. Veamos, terminemos de leer el texto. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Qué? ¿Por qué? Por su buena voluntad. Ahora, el verso 14, hacer todo sin murmuración y contienda. Aquí ya no es Dios, aquí es usted, aquí soy yo. Amén. Aquí es decisión nuestra. Dios nos ha colocado en la santidad de nosotros. Depende si permanecemos. Usted y yo fuimos llamados para vivir esa vida. De usted depende, de mí depende si yo la quiero vivir o no la vivo. Si yo no la vivo, yo no estoy en Cristo. Si usted no la vive, es que usted no está en Cristo. Pero si usted está en Cristo, vive para Él. ¿Amén, hermano? Verso 15. Para que seáis irreprensibles. Pero notemos el 14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Uno de los problemas más graves del pueblo de Israel, por los cuales fracasaron muchos y muchos quedaron en el desierto, fue por la murmuración. El problema de aquellos no cristianos, pero que se sentían cristianos dentro de la iglesia cristiana, en el libro de los Hechos,
aquel grupo que comenzó a murmurar, porque ellos supuestamente eran desatendidos y que ellos atendían más a los de su misma raza, sangre, que a nosotros los griegos, y a nosotros no nos toman en cuenta, sino que a ellos, y comenzó una división. Amén. Porque la murmuración se vio a flote en mucha gente. Amén, iglesia. Murmuración y contiendas. Estas cosas no son del cuerpo de Cristo. Y si alguien practica estas cosas, no está en Cristo. Así de sencillo y así de claro lo dice la Biblia. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Para que seáis irreprensibles, ¿qué más dice ahí? Y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Vea la condición de la iglesia. Amén, hermanos. Diferente. No es compatible a este mundo, porque el mundo vive en desobediencia. La iglesia vive en obediencia a Dios. ¿Sí o sí, hermano? ¿Sí? Y luego dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero luego también le dice al pueblo, a la iglesia, ustedes son la luz del mundo. Ahora, ¿por qué la iglesia ahora es luz del mundo como Dios es luz del mundo? Porque Dios habita en la iglesia. La luz no depende de nosotros, la luz depende de Dios. El que ilumina es porque tiene a Cristo en su vida. El que en su vida hay tinieblas es porque no tiene a Cristo en su vida, porque Cristo es luz. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El verso 16. Asidos de la palabra de vida, sujetémonos de ella, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Otra de las cosas que la Biblia nos enseña, que como somos incompatibles con el mundo, nosotros hemos sido llamados para vivir un sacerdocio. ¿Verdad que sí? Dice la Biblia que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. No dice sacerdotisas, ni dice en sí solamente para los varones, sacerdotes. No, esto es todo. Hembras y varones. Somos sacerdotes de Cristo. Y como sacerdotes de Cristo nos presentamos a Él con sacrificio. Y de hecho Pablo, que escribe mucho acerca de esto en Romanos capítulo 12, dice que nosotros nos debemos de presentar a nosotros mismos como sacrificio vivo y santo delante de Dios. Entonces, en todas las áreas que la Biblia habla acerca de la vida de la iglesia, habla y coloca a la iglesia en la santidad de Dios. Amén. Coloca a la iglesia en la santidad de Dios. Amén, iglesia. Y el verso 18 dice, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces fuimos llamados a vivir una vida de sacerdocio en Cristo Jesús, consagrados, porque esto, hablar de sacerdocio habla de consagración para Él. Los sacerdotes tenían que ser consagrados para Dios, ungidos, dedicados para el servicio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces usted y yo fuimos llamados, escogidos para vivir una vida diferente a la que antes vivíamos. ¿Estamos claros, iglesia? Entonces, esto es lo que nosotros somos. Si usted está en Cristo, su vida será diferente. Su búsqueda de Dios, esto no se lo va a tener que decir. Usted sabe su compromiso delante de Dios. Amén. Usted sabe su compromiso delante de Dios.
El congregarse es el estilo de vida de un nacido de nuevo. El que no se congrega no ha entendido de que este es un estilo de vida de aquel que ha nacido de nuevo. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esto es una ordenanza de Dios. Si la Biblia es inspirada por Dios, ese pasaje lo inspiró el Espíritu Santo. ¿Entendió, iglesia? Entonces, ¿y qué pasó con los que no vemos? Bueno, o pueden estar ocupados o todavía no han entendido la vida en Cristo. Amén. O todavía no han entendido la vida en Cristo Jesús. Porque como pueblo de Dios aquí estuviéramos todos, pero no están todos. Esto indica que mucha gente piensa que la vida en Cristo es seguir viviendo de acuerdo al yo todavía. El humanismo no tiene nada, absolutamente nada que ver con la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es totalmente dependiente de Dios. Amén. Es totalmente dependiente de Dios. Esto es dependencia de Dios, estar en este lugar. ¿Sí yo? Claro que sí. ¿Por qué yo estoy aquí? Bueno, es que hay muchos factores. Hay muchos motivos por el cual yo estoy aquí. Y uno de ellos es porque yo estoy agradecido con Él. Amén. Y porque yo me presenté delante de Él a rendirle culto en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Amén, hermanos. Otra de las cosas que yo puedo señalar es el compromiso que tenemos en una nueva vida con Cristo. Porque estamos apegados a Él, unidos a Cristo. La iglesia es totalmente compatible con Cristo porque somos el cuerpo de Cristo. Pero incompatible con el mundo porque nada tiene que ver la iglesia con el mundo. Amén, iglesia. Bueno, entonces lo tenemos claro. De aquí en adelante, yo sé que vamos a comenzar a vivir, si es que no la hemos vivido todavía, una vida en Cristo Jesús. Y para los que lo están haciendo, pues saben que van a seguir porque esto no es una opción. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Fuimos llamados para esto, para alabanza de Dios. Le invito a ponerse sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor amado. Muchas gracias, Padre Santo. Bendice este pueblo. Guarda, Señor, a tu iglesia. Cuídenos en todo momento a cada uno de mis hermanos. Fortalece sus cuerpos. Ayúdeles, Señor. Cada uno de nosotros permanezcamos, Padre, en esta nueva vida a la que tú nos has llamado. Ayúdenos como pueblo, Padre, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Guárdanos en ese camino de regreso a casa. En esta noche seamos fortalecidos en su nombre. Gracias, Padre, en el